El texto que escuchamos en la primera lectura de hoy está tomado del capítulo 18 del libro del Génesis. Es un pasaje absolutamente central dentro de esta secuencia que llevamos con Abraham, porque este es el pasaje donde Dios le promete a Abraham, ya con un término preciso, una descendencia. Es una noticia completamente maravillosa, pero a la vez completamente por fuera de las posibilidades humanas. Y eso es lo que despierta en Sara esa risa que vamos a ver en la primera lectura. Es la risa de incredulidad, pero también es la risa de la sorpresa, es la risa de un amor que nos desborda. Dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios: Dios tiene para nosotros más de lo que podemos pensar o imaginar. Así que esa es la sorpresa del amor de Dios a esta pareja. Viene un hijo para vosotros, la anhelada descendencia, con todo lo que significa un hijo en aquella época. Lamentablemente, en nuestro tiempo hay personas que miran a un hijo como un problema, como una especie de fuente de gastos, de incomodidades, cuando no una alteración de mis planes. Para la Sagrada Escritura está ante todo la riqueza, es la promesa de un futuro, la certeza de una continuidad, de que algo nuevo va a llegar a nuestras vidas y de que ese algo nuevo es alguien depositario de un amor eterno. Una persona más que puede disfrutar del amor eterno de Dios. Podemos aprender de este pasaje tres breves aplicaciones. La primera, la necesidad de acoger el plan de Dios. Acoger a Dios particularmente en la persona de los necesitados. Recordemos que estos visitantes que entablan diálogo con Abraham tienen todo el aspecto de nómadas, indigentes, necesitados de hospedaje y acogida. El que acoge al prójimo en necesidad, indudablemente acoge a Dios. Nos lo dice con claridad el Evangelio de San Mateo. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo habéis hecho conmigo. De manera que si queremos tomar en serio la bendición de Dios en nuestras vidas, el camino muchas veces está marcado por una mirada que se dirige hacia el prójimo en su necesidad, o lo que es lo mismo, en salir de uno mismo. Y esto no sirve solo para los pobres, como los entendemos muchas veces, sino para todas las personas que tienen el corazón destrozado, desgarrado por las heridas de su vida. En la segunda enseñanza está la risa de Sara. Es una risa que implica una cierta incredulidad, pero también hay alegría. Miremoslo también desde un ángulo positivo, es la sorpresa. Nos lo podemos aplicar a nosotros, dejarnos sorprender por Dios, dejarnos sorprender por su alegría, por los planes de Dios, que son mucho más altos que nuestros planes. En la tercera enseñanza, démonos cuenta de cómo esa promesa tiene un plazo. No es mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Decía Dios por boca del profeta Isaías: vuestros pensamientos no son los míos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y muchas veces debemos volver a aprender esta lección, que hay que esperar el tiempo de Dios, el tiempo justo, el tiempo santo. A veces queremos algo, pero lo queremos ya. A veces que Dios nos arregle un problema, pero ya. Dios no es sordo, ni está distraído, no está enfermo, ni tampoco de viaje. Dios sabe lo que necesitamos, pero sabe también que hay un tiempo para que esa bendición suya se cumpla plenamente en nosotros. Y tenemos que aprender a saber esperar el tiempo de Dios. La acción de Dios se distingue por el orden, y donde hay orden hay armonía, y donde hay armonía las cosas suceden a su debido tiempo, y donde las cosas suceden a su debido tiempo hay fecundidad y provecho. Podríamos decir, resumiendo, que el Señor Dios hace una visita a un hogar estéril y lo vuelve un hogar y un lugar fecundo. Si Dios visita mi esterilidad, la vence. Si Dios visita mi desierto, lo vence. Si Dios visita mi depresión, la vence. El Señor Dios visita a dos ancianos y les da un regalo de juventud. Si Dios visita mi cansancio, me descansa. Si Él llega a mi desilusión, la transforma. Si Él me levanta de la tumba, viviré por los siglos. El Señor Dios visita a Abraham y a Sara y les hace una promesa. La promesa se cumple. Y la cumple Dios. Si me fío de la palabra de Dios, no seré defraudado. Y todo se basa en una pregunta, en una maravillosa pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? Esa pregunta es mi gran respuesta. Es el cimiento inamovible de mi fe. Por otra parte, en el Evangelio, Dios nos hace dignos.
Con tanta fe como humildad, el centurión romano del Evangelio de hoy pronunció una hermosa profesión de fe. Yo no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Y aunque se creía indigno, recibió elogio de Jesucristo, que con su palabra de admiración lo hizo digno no sólo de aquel milagro esperado, sino también digno de habitar para siempre en las páginas del Evangelio junto a nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo hizo digno. El centurión estaba seguro del poder de Jesús, miraba a nuestro Señor como uno que tiene autoridad en su palabra, pues entendía que la enfermedad y el mal tenían que obedecer a Cristo, así como los soldados de un regimiento obedecen a su general. Este tipo de fe trasciende el hecho puntual de la enfermedad de aquel criado. Es verdaderamente una manera de mirar el mundo. Si Cristo es el gran comandante de todas las fuerzas del universo, si la enfermedad y el mal finalmente tienen que obedecer a su palabra, entonces debemos entender que todo mal tiene un lugar y un sentido dentro del conjunto de un plan más amplio que nosotros no vemos, pero que nuestro rey y emperador, nuestro jefe y general, sí está viendo. De manera que es un evangelio entrañable porque fijaos si ha tenido trascendencia estas palabras y la actitud del centurión presentándose delante de Jesús, que han pasado a formar parte de nuestra liturgia diaria. ¿Recordáis cómo justo antes del momento de la comunión el sacerdote muestra al Señor en la sagrada forma y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Palabras de Juan Bautista, ¿no? Y entonces son palabras utilizadas por la liturgia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo maravilloso que quería resaltar hoy es que nuestra respuesta, la que la liturgia pone en nuestra boca, ha nacido de este centurión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya y quedarás sano. Exactamente las palabras de aquel centurión ante Jesús, que a Jesús le conmovieron. Le conmovieron y curiosamente, al igual que Jesús dijo de Juan Bautista que no había nacido de mujer nadie más grande que Juan Bautista, menudo piropo, también dice de este centurión, dice de él que no ha encontrado en Israel una fe tan grande como la de este centurión. ¿Y por qué Jesús subraya esto? ¿Por qué Jesús quedó admirado de una manera tan impresionante ante este centurión? Bueno, pues porque este centurión, lo decíamos, siendo un pagano, tenía conciencia de que estaba ante un profeta de Dios, y entonces lo primero que le admira a Jesús es su conciencia de indignidad, de decir: yo soy un pagano y este es un hombre de Dios. Tiene conciencia de la sublimidad del don y de su indignidad. Es una conciencia de profunda humildad ante el misterio de Dios. Lo que nosotros llamamos el santo temor de Dios, que por cierto, en nuestros días quizá lo tenemos tan olvidado. Es decir, esa conciencia de santo temor de Dios. Señor, yo no soy digno, pero te pido por tu misericordia que digas una palabra de sanación. Y en segundo lugar, yo creo que también me atrevería a decir que hay un aspecto importante del cual pocas veces nos fijamos en este pasaje, y es que a Jesús también le conmovió la sensibilidad de este centurión romano que estaba sufriendo por un criado que estaba enfermo y que estaba sufriendo mucho. Fijaos, a Jesús también le conmovería la sensibilidad de ese centurión romano que tenía esa sensibilidad hacia los pobres y humildes, porque podría haber venido pidiendo por un hijo, como es normal, pero estaba sufriendo por un criado. Y en Roma había muchos criados que eran esclavos. La inmensa mayoría eran esclavos. La inmensa mayoría de los criados eran despreciados y maltratados. Nosotros diríamos hoy prescindidos o eutanasiados. Pero aquel centurión sufría por su criado que estaba sufriendo y se presenta ante Jesús y pide por otro, no por él, sino por otro. Y Jesús se conmueve. Os aseguro que en Israel no he encontrado una fe como la de este hombre, la de este pagano. Hoy vamos a decir, ¿verdad?, con mucha conciencia, con mucha fe, en el momento en que nos acerquemos a comulgar: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.